hermanos amados, estamos conformados en tres partes, bendito es el nombre del Señor. Y la otra, la más interesante, hermanos amados, es la parte espiritual, el cuerpo espiritual. Nosotros podemos decir, bueno, pero es que yo no veo el espíritu. Sí, tiene razón, la parte del cuerpo espiritual no lo vamos a ver, porque estamos ahorita en una etapa donde nosotros estamos viviendo en este cuerpo que tiene un lapso, un periodo de vida. Pero antes nosotros tuvimos vida, antes de ver la luz del sol, antes de ver las estrellas, antes de ver este mundo, ya estábamos en este mundo. Yo recuerdo que hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de predicar en el Salmo 139 y nos dimos cuenta que aun cuando nosotros no habíamos salido a este mundo o ver la luz de este mundo, no habíamos tenido la oportunidad, pero ya teníamos vida desde el primer momento de la concepción y tuvimos la oportunidad en esa etapa, aunque no lo recuerde usted, de mirar los ojos del Señor, aleluya, de mirar al Señor. Pudimos tener ese privilegio. Ya después tuvimos la oportunidad de estar en este mundo, nacer y tener vida, y entonces nos acostumbramos a esta vida, y en muchas ocasiones la gente piensa que esta vida es todo lo que existe, y algunos dicen comamos y vivamos porque mañana moriremos. Lo cierto es que hay una eternidad, creamos o no creamos, querramos o no querramos, bendito es el nombre del Señor. Todos los que estamos en esta tierra, todos los que han habitado en esta tierra, todos los que han de vivir en esta tierra, hermanos amados, tienen esa característica de estar, hermanos amados, en tres cuerpos: el cuerpo físico, el alma y el cuerpo espiritual. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Entonces, si tenemos ese cuerpo espiritual, entonces quiere decir que nosotros también tenemos la oportunidad de ser eternos, bendito es el nombre del Señor. Y al tener esa oportunidad de ser eternos, hermanos amados, por ello es que la gente, aun cuando no dice no ser creyente, no ser religioso, esa parte, ese cuerpo espiritual está creado de tal manera que tiene la necesidad y tiene la dependencia de un ser superior a él, hermanos amados. Yo recuerdo que el día de ayer los hermanos que estaban a cargo del programa de misiones nos platicaban de algunos datos estadísticos, y dentro de los datos estadísticos que nos manejaban habían pueblos que tenían el 99%, hermanos amados, de la gente no profesaba una fe como la que profesamos nosotros. Y creo que la parte de los árabes, la religión que ellos profesan es una religión, hermanos, que prácticamente todos los que habitan esa región tienen que profesar esa fe. De no hacerlo van a tener problemas, y a veces hay regiones que solo el 1%, hermanos amados, puede tener la oportunidad de profesar una fe diferente, hermanos, a las tradicionales que hay en esas regiones. El gran problema es que la mayoría de los pueblos, de las regiones, la mayoría de ellos, las religiones dominantes, no profesan una fe verdadera y solo satisfacen su ego o su necesidad de buscar en quien confiar, en alguien superior a él. Ese es el gran problema, hermanos amados. La gente no puede decir que no existe Dios, aunque sea quien sea, hermanos amados. Nosotros tenemos esa parte, hermanos amados. Nuestro cuerpo espiritual tiene la necesidad de depender del ser superior, y lo que hace mucha gente es buscar cómo lograr satisfacer ese vacío que hay en la vida del hombre, y entonces busca a quien servir, busca a quien adorar, busca a quien confiarle las cosas. Vean ustedes, hay gente, por ejemplo, lo platicaba el pastor hace unos domingos atrás, acerca de las tradiciones que hay en algunas regiones. Hay gente que para poder salir a la calle
agarra y anda amuletos en su bolsa, anda un billete de $1 en su cartera, se viste quizás de calcetines rojos, y no voy a dar más detalles, y empieza a hacer ciertas cosas pensando que de esa manera está cubriendo la necesidad espiritual que tiene. Lo cierto es que eso solo satisface su propio concepto, pero no satisface la sed que hay espiritual en el ser humano, porque tiene un cuerpo espiritual que es eterno. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Y entonces el apóstol Pablo divide a la humanidad en dos grupos. Miren lo que dice en el capítulo 12, verso 1. Aleluya. En el capítulo 12, verso 1 dice: no quiero, dice, y aquí establece un grupo de personas sobre la tierra y le dice hermanos. Este es el primer grupo, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, verso 2, y sabéis, dice, que cuando eras, y aquí está el otro grupo de personas, gentiles, dice, el grupo de hermanos y el grupo de gentiles. Hay dos grupos que están habitando sobre la tierra, así nos los clasifica el apóstol Pablo: gentiles y hermanos, hermanos y gentiles. La característica de uno y de otro son muy distintas, porque los que se clasifican o están en el grupo de gentiles, dice la Biblia, no lo digo yo, que se comportan de manera ignorante. Dice el capítulo 12, verso 1, dice: no quiero, hermano, que ignoréis. ¿Quién ignora las cosas? Alguien que es ignorante. No queremos que ignores la importancia que tiene la parte espiritual en el ser humano. No puedes dejarlo aparte, no puedes hacerte a un lado, no puedes estar extraviado, porque dice en el verso 2: y sabéis que cuando eras gentiles, aleluya, se os extraviaba, o sea, estabas perdido, no sabías a dónde ibas, no sabías qué es lo que hacías, y a la luz quizás le llamabas tinieblas, y a las tinieblas luz. También dice el Salmo 14, verso 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. También dice, hermanos amados, Corintios, en este capítulo, en el verso 2, que se practicaba la idolatría, porque dice que se extraviaba llevándoos, dice, como se os lleva a los ídolos mudos, lo que significa que aquellos que profesan o que están en el grupo de gentiles van a andar extraviados, van a ser ignorantes, hermanos amados, y van a ser, hermanos amados, semejantes a esos ídolos, o adorar a esos ídolos, que aquí Pablo nos dice que no hablan o que son mudos, pero el Salmo 115 y 135 nos da todavía mejores detalles de esos dioses que a veces el hombre, por su necesidad espiritual, tiene que buscarlos para poder cubrir esa parte del espíritu o del cuerpo espiritual que se tiene. Lo cierto, hermanos amados, que todos los seres humanos sobre la tierra tenemos la necesidad de creer en algo superior a nosotros. Aleluya. Pero déjeme decirle que entonces aquí la teoría de los ateos no existe, porque los ateos dicen que no creen en Dios, y entonces ellos, ¿cómo pueden saber si existe o no existe Dios si ellos dicen que no creen en Dios? Quiere decir que si ellos dicen no creen en Dios, creen que existe Dios, entonces su filosofía no es válida. Y podemos decir, hermanos, pero ¿cómo podemos comprobar eso? Muy sencillo, hermanos, muy sencillo. Voy a usar de ejemplo al hermano Wilmer, espero que no se incomode.
¿Cuántos saben que el hermano Wilber no solo tiene un hijo, sino cuántos son, Wilber? 3. Pregunto, ¿alguno de nosotros conoce a los otros 2? A ver, alguien que levante la mano y diga, hermano, yo lo conozco. ¿Alguien lo conoce? Nadie lo conoce, ¿verdad? Pero pregunto, ¿existen o no existen esos 2 más? ¿Cuántos dicen que sí existen? Sí existen esos, aunque yo no lo haya visto, aunque Wilber no lo haya visto, bueno, no sé si ya vio el ultrasonido. Si ya vio el ultrasonido, pues ya los miró, Dios le regaló esa capacidad. Pero usted y yo no lo hemos visto. Y entonces, si no lo hemos visto, aunque nosotros digamos no existe, sí existe. Y los ateos dicen, no creo en Dios. Entonces, ¿por qué le das el calificativo de Dios? Entonces quiere decir que sabe que existe Dios. Y entonces la teoría se les viene abajo, su hipótesis se viene abajo. Entonces, Dios es real. Lo veas o no lo veas, lo creas o no lo creas, Dios es real. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y le dan un aplauso fuerte a ese Dios, aleluya. Denle fuerte el aplauso al Dios de los cielos, hermano. Entonces, si Dios existe, preocupémonos si creemos en Él o no creemos en Él. Si creemos, démosle gracias a Dios. Si no creemos, preocupémonos más todavía. ¿Por qué? Porque Dios es real, aleluya. Así como tu cuerpo espiritual es real, Dios es todavía más real. Ahorita vemos esto que estamos viviendo, pero de aquí pasaremos a la eternidad. Y entonces lo que nos vemos es más real que lo que vemos, porque lo que vemos se ha de terminar, aleluya. Y lo que sigue es eterno. Por eso, aleluya, la palabra dice que Él da vida a los muertos, aleluya, y llama las cosas que no son como si fuesen, porque el Dios que nosotros tenemos, hermanos amados, aleluya, es real. Aunque usted y yo no podamos verlo en este momento, aleluya, va a llegar el día que lo vamos a contemplar cara a cara. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mientras tanto, alabemos y glorifiquemos a ese Dios maravilloso, aleluya. Pero aquí hay algo importante, hermanos amados. Usted y yo no pudimos venir a los pies de Jesús, no pudimos conocer a Jesús como nuestro Señor, si la tercera persona, aleluya, de la Trinidad no nos reveló el secreto más grande que ni siquiera, hermanos amados, el microscopio más potente jamás diseñado sobre esta tierra, hermanos amados, ha podido descubrir, aleluya, ni siquiera el telescopio más grande que han creado los chinos, y los echarán a andar en el 2020 en una región, aleluya, de su país que mide más o menos 500 metros de diámetros, hermanos amados. Ni ese telescopio, hermanos amados, va a poder descubrir lo que usted y yo hemos logrado descubrir a través de la palabra en esta hermosa parte de la Biblia, donde dice, hermanos amados, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo del Dios que hizo los cielos y la tierra. Mire lo que dice la palabra, y dice, y nadie. ¿Sabe lo que significa nadie, hermanos amados? Me puse a leer un poquito y investigar de dónde proviene, hermanos amados, esa palabra, la raíz de esa palabra. Y sabe usted lo que encontramos en esa palabra, hermanos amados. En la raíz de esa palabra significa no one. O sea, ninguno, nadie. Y en otra definición dice, ni una sola persona. Bendito es el nombre del Señor. O sea que para que el ser humano pueda, hermanos amados, decirle a Jesús Señor, aleluya, tiene que ser exactamente con la ayuda y la revelación del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Usted por su fuerza, yo por mi capacidad, usted
usted por su entendimiento, yo por mi habilidad, usted por su economía, yo por lo que sea. No podremos, aleluya, ni nadie sobre esta tierra puede llamarle a Jesús Señor, sino es la obra maravillosa del Espíritu Santo, del Dios de los cielos, que revela en tu vida para que puedas abrir los labios y decirle a Jesús Señor, aleluya. Ay, yo estoy aquí porque soy bonito, no, hermano. Ay, yo cuando quiera voy a adorar a Dios, no. Ay, yo cuando tenga ánimo, no. Ay, yo cuando tenga ganas, no. Ay, yo cuando tenga tiempo, no. Aquí, aleluya, es la misericordia del Dios de los cielos y la revelación, aleluya, del Espíritu Santo a tu vida, que te permite poder estar en un lugar como este para reconocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. De otra manera no podrás ni siquiera abrir los labios, aleluya, para poder expresar que Jesús es el Señor. Bendito sea su nombre. Vean cuánta gente anda allá afuera. Y ustedes creen que cuando pasan por acá, aleluya, no podría bien su entendimiento hacer un clic, aleluya, y entender que necesitan de Dios, y entender que necesitan conocer a un Salvador, que necesitan a alguien más el día que ya no tengan que estar en esta tierra, pero no tienen la oportunidad que usted y yo hemos tenido, que nos ha sido revelado por la misericordia de Dios a través de su Espíritu Santo, para que usted y yo podamos expresar con toda seguridad que Jesús es nuestro Señor. Aleluya. Entonces estar acá no es una casualidad, es que Dios en su misericordia le permitió a usted y a mí poder entender a través de su Espíritu Santo que necesitamos un Salvador, que necesitamos a un Señor. Dice la palabra del Señor: nadie puede llamar, nadie, absolutamente nadie. Juan en el capítulo 1, verso 1, habla de la eternidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto nos habla que esta palabra nos fue revelada a través del Espíritu Santo, porque antes nosotros no lo podíamos comprender. Quizás en más de una ocasión se encontró usted con una Biblia, la abrió y miró muchas letras y le dio sueño y la volvió a cerrar, o la leyó y no la entendió, y usted dice: bueno, ¿para quién fue esto? ¿Para los extraterrestres? Déjeme decirle que no. Esta palabra es para nosotros. Dios la dejó para nosotros como un manual, aleluya, como un manual para seguir el camino hacia la vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Mire lo que dice el capítulo 3, verso 16 de Juan, aleluya. Él hablándole a sus discípulos les dice: Él, aleluya, yo soy el camino, la verdad y la vida, aleluya. Y tiene una palabra que otra vez, aleluya, aparece en la Biblia y dice: nadie, aleluya. Otra vez, hermanos amados, aparece esta palabra que en el original significa oudeis, que significa ninguno, que no hay una persona que pueda, aleluya, diciéndole a Tomás: no hay nadie que pueda tener la vida eterna si no es por Jesús, aleluya. Y entonces Felipe le dice: entonces muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: ¿qué dices, Felipe? Si me has visto a mí, has visto al Padre, aleluya.
Hermano Mario, se puede profesar una religión y no decirle a Jesús, Señor, sí. Pedro, estando en el concilio, dice Hechos capítulo 4, verso 12. Pedro, estando ante el concilio, les dijo a los religiosos de aquella época, hermanos amados, les dijo bien clarito: no hay, o sea, never dirían en inglés, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual el individuo, la persona que habita este globo terráqueo puede tener vida eterna. Solo en Jesucristo, hombre, bendito es el nombre del Señor. Les digo en otras palabras, aquí, si Dios en su infinita misericordia no envía el Espíritu Santo y les revela, les toca el corazón, busquen por donde quieran, hagan lo que quieran, persíguense donde quieran, lleven los amuletos que quieran, profesen lo que quieran, pero no hay otra forma de poder tener la vida eterna. La única manera de tener la vida eterna es a través de Jesucristo, hombre, aleluya, el que su vida dio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos amados? Usted y yo podemos sentirnos dichosos, bendecidos de poder decirle a Jesús: es mi Señor, es mi Señor, es mi Señor, es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Y la palabra Señor, hermanos amados, dice, hermanos amados, la palabra Señor que se emplea en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, hermanos amados, significa en el original Kyrios, que en inglés es Lord, no es Mister. Lord es el calificativo que se le da a Dios. Es el calificativo que se le da al Ser Supremo. Y entonces el original nos dice: nadie puede decir que Jesús es Dios, es Señor, es nuestro Salvador, si el Espíritu Santo no se lo revela. ¿Ven por qué los que dicen ser testigos tienen tantos problemas y no saben a ciencia cierta dónde van? Porque ellos se han atrevido a desechar el poder, la autoridad, el señorío de la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe usted por qué? Y lo digo con todo respeto, los adventistas tienen problemas, y cuando leen el antiguo pacto, la Biblia dice que vuelve el velo a caer sobre ellos. ¿Saben por qué, hermanos amados? Porque a ellos, aleluya, no se han atrevido a reconocer el poder que tiene el Espíritu Santo de Dios, aleluya, sobre todo, hermanos amados, en este tiempo, para nosotros, para revelarnos nuestra salvación, que es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito es el nombre del Señor. ¿Saben por qué la gente no tiene fuerzas para
establecida por Dios en esta tierra, que solo, aleluya, la puede destruir la obra y el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? En el mundo existe un Dios que la Biblia dice que ha sido asignado para este siglo. Y si no lo creen, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Vean que dice: en los cuales el Dios de este siglo, si hablamos del siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o el siglo XXI, el cual el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de quienes, dice la Biblia, de los incrédulos, y es que el Dios de este siglo, el diablo, agarra y, como el hombre se considera sabio en su propia opinión, que a veces se considera demasiado inteligente y dice que no necesita de Dios, entonces el enemigo viene porque tiene la autorización, ahí está la palabra, y le pone una venda en su entendimiento, y podrá ser el hombre más letrado sobre la tierra, podrá ser el científico o podrá ser la mente más brillante jamás descubierta o que haya habitado en esta tierra, pero si él tiene el calificativo de incrédulo, hermanos amados, el Dios de este siglo viene y cega su entendimiento, y por más que él quiera, no podrá, aleluya, quitarse esa venda, porque hay una autoridad sobre él, porque el Dios de este siglo le ha sido autorizado que le cegue o le quite la lucidez de su entendimiento y no tenga la capacidad de poder entender que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Entonces usted se da cuenta que de pronto hay gente que es más inteligente que usted y están metidos en el alcoholismo, en la droga, en la delincuencia, están metidos mujeres que quizás son más inteligentes que usted, o más bonitas quizás que usted, o quizás con mucho mayores cualidades que usted, pero de pronto esa gente, aunque tenga lo que tenga, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento y no pueden ver la luz admirable, aleluya, no pueden ver y no pueden decir que Jesús es su Señor, porque su entendimiento ha sido cegado, hermanos amados, aleluya. Pero usted y yo que estamos en este lugar, démosle gracias a Dios, que aunque quizás no fuimos los más brillantes de la escuela, no somos los que tenemos más atributos físicos o quizás intelectuales, pero tuvimos la oportunidad de que esa venda, aleluya, de que eso que pudo haber cegado nuestro entendimiento, Dios en su misericordia le permitió, aleluya, a mi vida que el Espíritu Santo quite esa venda y me dé la oportunidad de poder conocer a Jesús y decirle, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Miren que para que esa venda caiga, el hombre ha hecho y deshecho. No sé si usted lo ha visto o lo ha escuchado, pero no lo he practicado. ¿Cuántas familias no hay con hijos metidos en drogas? ¿Cuántas mujeres no tienen a sus esposos metidos en problemas extramaritales? Y a veces no buscan ni qué hacer, no saben ni qué hacer, y el pobre hombre en ocasiones, no le echo la culpa al hombre, porque todos están en el corazón. Otro día tocaremos ese tema. Pero el hombre, el individuo, la persona, su hijo, su hija, en un rato de lucidez quisiera dejar de hacer eso, de consumir droga, de juntarse con esas personas, de ir con esas pandillas, de no estar metido en esos vicios, de no meterse más con la mujer ajena. ¿Cuántos no quisieran dejar de hacerlo? Quizás usted conoce más de uno de ellos.
Y lloran a veces porque saben que su vida está en decadencia, que su vida va a la desgracia, que sus hijos ya no los puede controlar, que su esposo cada día se vuelve peor, o su esposa se vuelve cada día peor y no puede. Y por más que en un segundo de lucidez quisieran tener ánimo y fuerza para abandonar eso, aleluya, no han podido. Y a veces la gente en la desesperación corre y va y consulta a cuánta gente piensa que lo puede ayudar, y a veces el consejo no es el más sabio. Dale de tomar tal cosa, hazle tal cosa, mira, y no sucede nada, aleluya. Pero cuando vienen a alguien que tiene el conocimiento de la verdad, que ha logrado decirle a Jesús que es su Señor, le dice: mira, yo probé a Jesús, yo probé a Dios, Él me reveló a través de su Espíritu Santo que Jesús es mi Señor, y Él me ayudó y transformó mi vida, cambió a mi esposo, cambió a mi esposa, cambió a mis hijos, me dio una nueva vida, me dio salvación. Pero eso solo puede ocurrir a través de la infinita misericordia y del poder del Espíritu Santo de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos amados? Puede dar un aplauso al Señor. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 3. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se salió de sus cabales, se oscureció, no lograron comprender. No hubo la luz, la brillantez en el cerebro, en el entendimiento del hombre para comprender lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, verso 32. Vea lo que dice Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué nos hará, hermanos amados? Libres. Leo un gato, creo que con Juan Carlos Alvarado, si no me equivoco, y cielo abierto. Libres, yo soy libre. Libres. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Pero si no la conocemos porque no nos ha sido revelado, hermanos amados, el hombre por sí solo no puede hacer nada. Yo he tenido la oportunidad, pastor, usted platicó de un hombre que tuvo un accidente hace más de 10 años en la orilla del malecón, allí frente a la terminal. Un hombre que trabajó ahí donde nosotros laboramos, y cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos a compartir los alimentos con él, en más de una ocasión le presentamos el plan de salvación. Y así como comentaba usted, pastor, una persona que de una mente brillante, que decía y tenía filosofías válidas en su interpretación, y le presentamos el plan de salvación. ¿Y sabe lo que me decía él? Mario, pero es que lo de ustedes es un estilo de vida ya, y yo tengo otro estilo de vida que no concuerda con eso. Y yo le decía: no es estilo de vida, es la vida misma. Es saber que si el día de mañana, ignorando,
que pronto Él ya no estaría en esta tierra. Me acuerdo que le dije, es tener la certeza de que cuando nos toque partir de esta tierra, podamos ir a la eternidad a disfrutarla con Él y vivir eternamente. Imagínate, donde no hay sufrimiento, ni dolor, ni angustia, si siempre será domingo, le decía. Y él me decía, por más no puedo renunciar a lo que tengo, a lo que me gusta, a los placeres. Y entendí, hermanos amados, que hay gente que Dios le permite tener la oportunidad de escuchar la salvación, pero el Espíritu Santo, aun cuando no hace excepción de personas, porque ahí está el plan de salvación para todos, pero a Él no le fue revelado lo que a usted y a mí nos fue revelado, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. A los pocos días supe que Él se había accidentado y tristemente había partido de esta tierra. ¡Qué pena! Aleluya, que no tuvo la oportunidad de en que su corazón abriera, aleluya, y la luz que proyecta el Espíritu Santo con su poder abriera la capacidad y entendiera que Jesús es el Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Pero también hay otros casos muy extraordinarios, que quizás aquí hay más de uno escrito en los libros del Señor, que con una vez que alguien le presentó el Evangelio, ni tardo ni perezoso dijo, sí, yo lo necesito, yo quiero. Eso es lo que andaba buscando, y se vinieron y conocieron a Jesús, el Señor, su Salvador. ¡Qué hermoso! Otros no, quizás batallaron mucho y al final no les quedó más que entender, porque el Espíritu Santo les reveló en ese momento que Jesús es el Señor. Tuve la oportunidad de ir a una iglesia por ahí donde le llaman Boca de San Jerónimo, en un lugar que se llama La Pimienta. Y cuando llegamos, los hermanos nos empezaron a decir, mire hermanos, aquí dentro de la gente hay un joven, dice, muy dinámico, muy entusiasta. Cuando hay una actividad, usted lo mira en la iglesia, cooperando, trabajando y todo, dice, y ya cuando empieza el servicio él se aleja y se sienta allá atrásito, dice, y cuando hacen el llamamiento nosotros quisiéramos ir y traerlo remolcado y arrodillarlo allá delante del Señor, pero dice, no tengo ánimo, no tengo ganas, no siento el deseo de pasar, no sé por qué. Y le dije esa noche o esa tarde, le dije a los hermanos, no se preocupen, porque Dios me hace ver en esta hora que ya llegó su tiempo de que ese corazón, aleluya, reciba la revelación de la salvación, y de seguro que esta actividad no termina y Él ya vino a los pies de Jesús, aleluya. No recuerdo si fue la primera, segunda o tercera noche. Lo cierto que al final de esa actividad, recuerdo que vinieron, hermanos, los hermanos de la iglesia y me dicen, hermano Mario, ¿se acuerdan del joven que le habíamos dicho? Sí, me acuerdo. Mire, dice, aquí está. Dice que Dios ha tocado su corazón y ha reconocido que Jesús es su Señor. Aleluya. Qué hermoso es cuando la misericordia del Dios de los cielos te permite poder abrir tu corazón y entender y te sea revelado que Jesús es el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por accidente. Usted no está aquí porque no tenga otra cosa que hacer. Usted no está aquí por darle o cumplir un capricho a su esposa o a su esposo. Es más, usted no está aquí no porque no tenga nada que hacer o porque no haya frijoles que cocinar. No, usted está aquí, entiéndalo, porque el Espíritu Santo de Dios, aleluya, le ha revelado a usted que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Espíritu Santo que es capaz de hacer. Vamos a ver y terminamos. El Espíritu Santo es capaz de hacer lo siguiente. Romanos, para que usted vea quién tocó su corazón, quién le quitó la venda, quién le dijo al Dios de este siglo: aquí tú no tienes autoridad. Y cómo el Dios de este siglo tuvo que dar media vuelta e irse otra vez a la oscuridad, porque alguien superior en todos los aspectos llegó a darle la orden. Romanos capítulo 10, verso 9, y luego leeremos el verso 10. Vea lo que dice Romanos 10, verso 9. Y si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué cosa? Señor. Dígalo fuerte, Él. Señor. Aleluya. Y creyeres en tu corazón. Oh. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos amados? El Dios de este siglo o del siglo primero había logrado matar, y se dice literalmente, a nuestro Señor y Salvador. Lo habían logrado herir, lo había lastimado, lo había humillado, lo había hecho casi pedazos, hasta llevarlo a una o a la muerte más agónica y dolorosa que jamás ha existido en esta tierra. Y llegó el momento, hermanos amados, que las funciones de sus órganos clínicamente ya no daban la capacidad para contener al espíritu que había en él. Y él le dijo entonces al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la Biblia. Y las tinieblas parecían que habían ganado y se llenó de oscuridad, y nuestro Señor había muerto. La Biblia dice que lo sepultaron, pero al tercer día, hermanos amados, el poder del Espíritu Santo del Dios que hizo los cielos y la tierra. Si usted se va, no abran ahí todavía para no perder esto, pero nos vamos a 1 Corintios capítulo 5, del verso 52 en adelante. Pablo nos revela y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh pecado, que es el aguijón que daña a la humanidad? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde? Y la Biblia dice que y creyeres en tu corazón que Dios, a través de su Espíritu Santo, vino
vino a esta tierra y no me imagino, hermanos amados, mi mente es muy finita. ¿Qué pudo haber pasado ese instante? Cuando de pronto esa tumba empezó a temblar y la misma roca que habían puesto para tapar el cuerpo de Jesús tuvo que hacerse a un lado, hermanos amados, y empezó a sacudirse. Y de nueva cuenta, hermanos amados, los tejidos, las coyunturas, las heridas, el corazón que se había hecho pedazos o que lo habían atravesado con aquella lanza, volvió a recuperar su forma por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y Jesús, dice la Biblia, que resucitó. De ese Dios es el que te estoy hablando en esta hora, que ha tocado tu corazón y te ha dado la capacidad de poder reconocer que Jesús es el Señor. Puedes darle un aplauso fuerte, 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 Dios. ¿Quieres desperdiciar la oportunidad? Qué pena. Pero qué bonito es tener a Dios en el corazón. Qué bonito que el Espíritu Santo te revele, te muestre, te enseñe, te permita creer en Dios. Nos ayudan músicos. Sigue diciendo la palabra, terminamos con esto. Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Decía mi esposa, mis hijas, ayer mientras estábamos trabajando en algunas cosas de la casa, Dios sabe con todo mi corazón, cuando tuve la oportunidad de leer de nueva cuenta este pasaje de 1 Corintios capítulo 12, su verso 3, sección B, cuando leí esta porción de la palabra, le dije, Espíritu Santo, si tú no hubieses tocado mi corazón, si no hubieses desatado la venda que había en mi entendimiento, yo no hubiese tenido la oportunidad de que cuando mi mami cantaba el coro frente al espejo, aquel domingo 28 de mayo del 88, yo no hubiese tenido la oportunidad de poder decirle, mamá, lo que canta es verdad. Tú, Espíritu Santo, llegaste a esa hamaca o a ese lecho donde estaba temblando de frío en un mes de mayo cuando hay mucho calor. Si tú no hubieses tocado mi corazón, si no me hubieses revelado que Jesús en unos instantes más se convertiría en mi Señor, quizás yo no estaría en este lugar. Y mientras platicaba con él, me decía, yo soy el que inspiro, yo soy el que doy ánimo,
Yo soy el que doy fuerza. Yo soy el que los llevo una vez más a la iglesia. Soy el que aún y a pesar de que no tenga fuerza, no tenga ánimo, lo empujo para que llegue. Yo soy el que hago todo lo posible para que reconozcan a Jesús como su Señor, su Salvador. Y le dije, muchas gracias por tu infinita misericordia. Yo no sé a quién tú le atribuyes que estés en la iglesia, no lo sé. Si a los regaños de mamá, a los regaños de papá, o quizás para que no veas malas caras en casa. Pero déjame decirte que no es así. Yo he estado junto a gente que se le ha predicado la palabra, y hay gente que han visto milagros y no han podido entrar a una iglesia y reconocer a Jesús como su Salvador, como su Señor. Pero hay otros que aún y a pesar en el lecho de muerte han reconocido que Jesús es el Señor, porque el Espíritu Santo ha tocado sus vidas y ellos han sido sensibles para venir a los pies del Señor y decirle: Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Den un aplauso fuerte. Yo te voy a invitar a que esta noche vengas a los pies de Jesús y le agradezca al Espíritu Santo que te haya permitido poder estar en este lugar, de haber conocido a Jesús como tu Salvador y perdonador de tus pecados. Pónganse de pie en esta hora.